River y Boca, izquierda y derecha, team invierno o verano, incluso casados contra solteros. Estamos constantemente situándonos de un lado o de otro lado del pensamiento o de la realidad. Al elegir o simpatizar con alguna idea, automáticamente conocemos la contraparte y al mismo tiempo vamos a lo largo de la vida construyendo nuestra identidad. En los últimos años apareció un nombre para este tipo de división: la grieta. Voy a hablar con Liliana Díez, politóloga de la Universidad Nacional de Cuyo, para entender cuáles son los motivos de esta dinámica social. Últimamente, no sé si nos podemos definir como sociedad o no, o según nuestro sistema político, respecto a la grieta. La grieta a veces es algo que justamente divide por ahí en dos partes o más diferentes posturas, ¿sí? Pero llevándolo a lo social, ¿qué es para vos la grieta? La grieta es un símbolo, ¿no? Un símbolo que intenta representar eso que vos decís muy bien, que está en el medio entre dos posturas y que ese símbolo apareció prácticamente como una figura hasta literaria, si se quiere, en la palabra de políticos, de gobernantes y también en los medios de comunicación, ¿no? En un momento dado, pero no es algo que sea nuevo. En la historia de la humanidad, por suerte, somos todas diferentes, por lo tanto, siempre han existido diferentes puntos de vista, diferentes necesidades y diferentes problemáticas. Lo que por ahí a vos te parece inminente para ser resuelto, porque vos tenés un hijo chico, para mí tal vez no, sea otra cosa, y eso nos va poniendo en diferentes circunstancias de la vida material, de la vida cotidiana, y por lo tanto, si lo llevas a la política, nos va a poner en lugares de pensamientos distintos, de qué es lo que vos pensás que debe resolverse primero y qué es lo que yo creo que debe resolverse primero. En ese sentido, la política, en términos de gobierno, en términos de acción política, no de abstracción, sino ya más materialmente hablando, las decisiones políticas van tomando necesidades de la sociedad, las convierten en una política pública y van poniendo a la gente, che, no, eso no era para mí. Yo pensaba que había que hacer otra cosa. Por lo tanto, hay un sector de la sociedad que sigue con su problema y se va posicionando en contra de esa decisión política, ¿no? Uno parece que bueno, la grieta es únicamente una postura política. ¿Vos crees que la grieta se aborda también desde análisis más de otras disciplinas? Sí, porque la grieta tiene que ver con la vida humana antes que política. Hoy por hoy, inclusive hay una hermandad cada vez más fuerte entre las ciencias sociales y las humanidades y la filosofía. La técnica y la filosofía están caminando muy cerquita respecto a preguntas, ¿no? Preguntas que tienen que ver como la que vos me estás haciendo. Bueno, ¿qué es la grieta? Claro. ¿Desde cuándo existe? Bueno, existe. Esto que decías que hace bastante, que han habido diferentes símbolos o esta grieta en diferentes sectores, digo, pero puntualmente en lo que tiene que ver con la historia argentina y política parece que es del, desde el 2000, mediados de esta década 2010 para la actualidad, uno lo puede ver, ¿no? Hasta incorporarlo socialmente, pero antes, la grieta, ¿en qué época? También dijo, en esta época también estuvo muy, muy marcada. ¿Se lo relaciona con momentos del peronismo o no necesariamente? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, insisto, en esta forma que yo tengo de verlo, siempre hubo. Lo que pasa es que al ponerle el símbolo, es decir, ponerle una figura, ¿viste? Como cuando en la literatura querés decir algo hermoso y usás la rosa. Sí. Bueno, cuando querés nombrar algo le pusieron grieta, es decir, un agujero en el medio de dos grupos sociales que sí, como vos decís, cuando apareció fuerte fue cuando con el kirchnerismo versus macrismo, y se fue profundizando, pero en términos de la palabra.
No es que no haya existido antes, el antiperonismo, peronismo, el irigoyenismo con sus opositores, siempre ha existido. Lo que pasa es que, bueno, cuando nosotros como humanidad vamos accediendo a mayores lazos de comunicación, cuando todo lo que tiene que ver con las ideas empieza a viajar más rápido y bueno, se hace más presente que estamos en diferentes lugares. Luego, ¿y está bueno eso? ¿Está bien o está mal tener esta grieta? Bueno, ahí es re interesante eso, porque también ahora está bueno pensar cómo está constituida esa grieta, qué hay en el medio, ¿no? Porque realmente nosotras dos podemos estar tan opuestas y esto es lo que la ciencia política discute un montón. En la red de politólogas estamos siempre pensando, inclusive las colegas que son profesoras discuten con futuros politólogos que lo ven mucho más frescos, son más jóvenes y no hay acuerdo. Yo te puedo decir que sí, lo que sí creo yo es que lo que está faltando son espacios de diálogo, de debate político, porque en el fondo creo que estamos de acuerdo, por ejemplo, en que la salud pública es importante. Creo que la educación pública es una bandera. Lo que pasa es que cómo es esa educación pública, cómo es la relación que vamos a tener con la escuela pública, qué cosas nos molestan, es lo que hace diferencia. Y estos espacios de diálogo, digo, ¿cómo los conformás o de dónde deben surgir? ¿Del academicismo, de la práctica cotidiana, del sector de poder? Está en reconfiguración. No soy muy especialista en temas de tecnología, pero creo que las nuevas tecnologías de la comunicación que tienen que ver con las redes sociales, con bueno, todo lo que sabemos, ¿no? WhatsApp, TikTok, Twitch, etcétera. Los más jóvenes tendrán mejores nombres. Construyen lo que algunos autores llaman el ágora informacional o la gran calle virtual como se nombra en los espacios de streaming. Quiere decir que los espacios de debate y donde se está poniendo en cuestión esto que yo te decía al principio, eso que vos creés que debe resolverse y lo que yo creo que es distinto, se está poniendo en esta ágora informacional, que es lo virtual, que es por donde circulan los mensajes y que luego la política toma y bueno, y convierte en decisiones en la medida en la que sea posible. Creo que por ahí viene la cosa. ¿Qué pasa? Al generar el espacio virtual genera un grado, no me va a salir una palabra así justa, pero sí te diría que te hace como superhéroe para decir y hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, hay mucha violencia en ese intercambio, pero no tanta como en otros momentos de la historia en donde como un sector político pensaba distinto, tiró una bomba en una plaza y mató gente. Claro. Convengamos que en tiempos pasados, no solamente de la Argentina, sino del mundo, inclusive en este presente, no se puede resolver un conflicto político o de recursos naturales, pues hay una guerra, tiro una bomba y mato a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que las redes sociales tienen una influencia en este ágora informacional, en este espacio virtual de construcción de agenda, que tiene una violencia verbal, pero que por ahora es manejable y que estamos a tiempo de poder construir ese diálogo, este debate que vos decís, en los espacios en donde todos nos sintamos que lo estamos haciendo, ¿no? Bien. Para entender lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, es necesario saber cómo se llevan las diferencias en otras partes del mundo y otras sociedades. ¿Cómo se representa la grieta en otros países? ¿Son tan antagónicas las ideas como parece ocurrir en Argentina? Y por último, ¿necesitamos la grieta? Liliana, esta grieta que por ahí nosotros vemos desde lo político y también desde lo social, porque tiene sus muestras en cualquier discusión familiar, ¿sí? ¿Se representa en países o en otros países que tengan sistema democrático? Pienso en Estados Unidos. Yo creo que sí, porque de paso los republicanos y demócratas tienen sus peleas encarnizadas, sus puestas en escena, como
como dicen ahora los raperos, se tiran beef todo el tiempo, ¿no? Pero hay una cosa interesante que me nombras este país, que es que ellos tienen acuerdos en común sobre cuestiones básicas, ¿no? Y que tiene que ver con la calidad de vida, que yo creo que a eso apunta la sociedad argentina un poco. Queremos vivir bien, queremos estar tranquilos. Quiero llegar a mi casa, tomarme un mate, quiero irme de vacaciones. Si se me rompe el auto, poder arreglarlo. Creo que la gente pide simplemente eso, llevar a mi hijo a la escuela, en términos generales, ¿no? Tratar de convivir sería. Primero con esta convivir grieta. y segundo estar bien. Quiero decir con esto que después sí hay grieta, porque en Estados Unidos hay muchos problemas, ¿no? Pero hay cosas básicas que tienen que ver con un grado de bienestar en la que están de acuerdo. Entonces, de repente, bueno, yo me metería en un tema que no conozco tanto, ni siquiera conozco Estados Unidos, pero sí puedo decirte que de repente pueden tener visiones críticas sobre guerras, invasiones y demás, pero si ellos están bien, listo. Es como que no es tan profunda tal vez esa grieta, porque llegan a ese consenso. Miren, ustedes invadan o ustedes no invadan, pero nosotros estamos bien, claro. Pensaba que si se hace un esfuerzo por cerrar la grieta, ¿no se puede caer en esto que se llama pensamiento único y perder por ahí una postura crítica o una visión crítica? Sí, totalmente. Es que no se trata de cerrar la grieta, porque de lo que se trata es de construir algún consenso básico. 1, 2, 3 consensos básicos, que es lo que yo creo que existe, como decíamos recién. Tiene que haber salud, tiene que haber educación, eso tiene que ir mejorando. Tiene que haber internet, tiene que haber accesibilidad. No puede ser que todavía tengamos lugares donde no hay ni agua. Entonces, tienen que haber consensos. Luego, la grieta lo que te va a plantear es cómo yo llego a que todo el mundo tenga derecho a la accesibilidad, ¿no? Que tenga garantizado ese derecho. Educación pública, las universidades. Estamos todos de acuerdo que la universidad, bueno, digo, hay una minoría que seguramente que no, pero yo creo que la mayoría de la Argentina está de acuerdo con la presencia de la universidad pública, que estuvo de acuerdo con la moratoria jubilatoria. Lo que pasa es que después se van quedando las políticas y las personas empezamos a decir, che, ya no me está alcanzando, o che, yo no estoy pudiendo acceder a la universidad, o accedí y no pude sostenerme. Claro. Entonces, hay algo interesante que escuché de una ex diputada nacional de Unión por la Patria que me pareció muy, muy sincero y muy atinado, que es, si no se dan esas discusiones, no importa, demos la discusión, debatir, después viene otro y dice que esto no sirve, que es lo que un poco nos pasa hoy. Claro. No es que no sirva la universidad ni que haya que desfinanciarla ni cerrarla. Lo que hay que hacer es mejorarlo. Es lo mismo que los medios públicos, son muy importantes. Entonces, no es borrarlo de un plumazo, sino que funcione. O sea, se puede generar políticas públicas y, ¿por qué no, políticas de Estado con esta grieta de por medio? Absolutamente. Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo en estos temas que van a formar parte de la agenda de Estado, de la agenda de las políticas públicas, entonces lo que va a permitir la grieta es que discutamos cómo, si con el impuesto a las grandes riquezas o que todo el mundo pague el IVA. Si volvemos con el impuesto, ¿cómo se va a financiar? ¿Cómo se va? Eso es lo que va a seguir estando en la grieta, porque la grieta, en definitiva, la grieta más importante es el cómo accedo. Claro. Lo que no podemos sostenernos, o por lo menos éticamente hablando, es una grieta que diga que si vos pensás distinto te mato, ¿no? Un discurso violento. Esa grieta, que es mínima, que yo creo que no es la grieta principal, es la que yo no creo que se pueda sostener, ni que se pueda justificar ni defender. Hay personas que dicen, bueno, un sistema democrático plantea la pluralidad, que todos tenemos acceso y derechos a decir nuestras opiniones, a nuestros puntos de vista, a nuestros análisis. Digo, ¿se puede sostener la pluralidad
en la construcción de los discursos, en la construcción de un espacio de diálogo y en la construcción de políticas. Existe la pluralidad, digo, estamos hablando de una grieta, pero el tema de la pluralidad habla de una, a ver, como una situación casi idílica, digo, de la discusión política. Iba a profundizar la pregunta si te referías al debate de ideas. Sí, absolutamente, la pluralidad es lo que hace que podamos avanzar. ¿Pero esa pluralidad tapa la grieta? No, al contrario, forma parte. Ajá. De hecho, inclusive yo creo que la grieta no es una, son varias. Si nos ponemos a charlar nosotras dos como estamos ahora, seguramente vamos a trazar una grieta acá, otra acá, porque de algunos temas estaremos de acuerdo y en otros no. Yo creo que alguna cosa se resuelve de una manera y la otra no. Lo importante para la pluralidad, para sostener políticas y diagramar políticas públicas con estas grietas, lo importante es el respeto y la ética. La construcción, sí, de una única ética nacional que sí te dice que se respeta la vida, que se respetan los derechos de las diversidades, mientras no afecte el derecho del otro, etcétera, etcétera, ¿no? La red de politólogas de Mendoza, ¿cómo se forma, cómo está compuesta y si el tema de la grieta es parte, ¿no?, de estas discusiones? Sí, por suerte, no, pero... es una grieta, como te decía recién, sana, porque lo que se intenta es, lo que se intenta no se logra, por suerte, es el debate de ideas sea justamente dentro del respeto por la producción de ideas. También en esto está interesante nombrar que al margen de la ciencia política, lo que veníamos diciendo, ¿no?, esto de las humanidades, una cosa es opinar distinto y otra cosa es el pensamiento, es la formación de una idea, y en esto la red de politólogas, por lo menos nosotras las que estamos más activas, es el enriquecimiento, es poder tomar el tiempo de decir esta idea con este argumento, con estos antecedentes, y el proceso de pensamiento es un proceso físico, ¿no?, que a uno llega un momento que le duele la cabeza y decís, bueno, a ver, lo analizo, lo desmenuzo, lo reagrupo y creo una nueva idea. Conocer, estudiar y documentar estos procesos requiere de profesionales especializados que aborden desde las ciencias sociales las relaciones de poder entre grupos enfrentados. Lili, recién me decías que la red de politólogas de Mendoza logran, ¿no?, discusiones con la idea de seguir construyendo y analizando diferentes temáticas. La mayoría de estas personas que integran, de estas mujeres que integran la red de politólogas, ¿son egresadas de la Facultad de Ciencias Políticas? Sí, la mayoría, porque ahí tenemos una compañera que es egresada de otra facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pero sí, todas las colegas somos de acá en distintas etapas porque el título fue cambiando, entonces... Pero sí, y somos más de 80, pero no estoy segura el número porque viste que entre grupos de WhatsApp y gente que va y viene. Diferentes pertenencias ideológicas, inclusive de militancias, pero no es solo partidario, estoy hablando de, por ejemplo, algunas se dedican más a las relaciones internacionales, otras profundizan más en categorías propias de la ciencia política, gobernanza, políticas públicas, y administración pública propiamente, ¿no? Te pregunto esto porque por ahí está esta idea de ¿para qué sirve, ¿no?, un licenciado en ciencias políticas? Parece ser que solamente está para ocupar un cargo de poder, que tampoco está mal, ¿sí? Pero la carrera de ciencias políticas justamente tiene algo mucho más amplio que la ocupación de una gestión. Correcto, sí. Lo importante es que el sentido utilitarista de la humanidad en general, ¿no?, es como muy fuerte preguntarlo, pensarlo, quiero decir, porque si bien hay carreras que tienen un campo ocupacional mucho más acotado y rígido, digamos, podríamos pensar en odontología, etcétera, definirse en ese sentido es, es como nos interpela por lo menos para analizar más profundamente esto de las humanidades.
Pero la ciencia política, en definitiva, no es una carrera creada para ocupar un cargo político, porque los cargos políticos, claro, en nuestro régimen, en nuestra Argentina, es un derecho de cualquier ciudadano. Tenés que tener un título, pero sí es una carrera de formación técnica en el Estado. En el Estado y la administración pública es acá en Mendoza. En el Estado y las relaciones internacionales, por ejemplo, sería en la UBA. Así que es una profesión que tiene esa formación técnica muy de la mano con la formación de las doctrinas, porque desde la ciencia política, como cualquier otro campo de conocimiento, teoría y práctica van de la mano. Entonces, la modernización del Estado, las crisis del Estado como las que vivimos hoy, esta sensación que mucha ciudadanía tiene que el Estado no responde, no resuelve, sí se piensan desde la ciencia política y sí se aplican. Porque lo que la gente cree que tal vez un gobernante está craneando, pensando solo, no. Todas las categorías que nombramos cuando charlamos en un asado de política son categorías que provienen de la ciencia política. Están en constante revisión, siempre aparecen palabras nuevas, como grieta, por ejemplo, y claro, se analizan y qué sé yo. Pero bueno, con respecto a la importancia de la ciencia política, a mí me parece que es tan importante como cualquier campo de conocimiento. Todos los lugares o todos los espacios universitarios en donde se construya conocimiento, encontrándonos las personas, son fundamentales, hay que cuidarlos, porque si no quedás en la información. Claro. Y no toda información es conocimiento. Exacto. El conocimiento se construye adentro de una escuela, adentro de la universidad. Todos en algún momento de nuestra vida hacemos una pequeña práctica política. Todo el tiempo, sí, lamentablemente. Desde la decisión. Sí, algunos dirían lamentablemente, pero sí. Bien. Sí, aparte es, primero que la gestión política nos toca todo el tiempo, pero aparte sí, en la cooperadora de la escuela de los chicos. Bueno, esto es simplemente cómo se construye la política, ya son temas de otra charla, pero sí es importante pensar que la ciencia política también aporta que en esta construcción de poder, mientras estemos de acuerdo en lo básico, que sea el bien común, vamos para adelante. Ok. La verdad es que muy interesante charlar con vos, hablar de la grieta, de una grieta que tenemos simbólicamente, sí, y también es parte de nuestra vida. Y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Ya establecimos que las diferencias son necesarias y deseables. La grieta se convierte en un problema serio cuando los grupos enfrentados están dispuestos a sostener su pensamiento hasta las últimas consecuencias. Siempre que los debates profundicen sus diferencias hasta encontrar un punto en común y a partir de ahí mirar hacia adelante. Encontraremos quien pregunte, por ejemplo, si nos gusta Messi o Maradona.